Hola chiquillos, yo estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Y bueno, hoy nuestra palabra tiene que ver con estos momentos que estamos medio bajoneados o pasamos por algunas dificultades, ¿ya? Y tiene que ver con cómo vivir eso y cómo la palabra nos enseña a vivir eso. Ella se llama Caminando en el Valle, ¿ya? Y bueno, entonces te pido, invita a tus amigos a esta conversa, comparta esta palabra para ellos, ya deja tu like para bendecir a nuestra vida, ya, y bueno, vamos a la conversa. Como yo les dije al comienzo, chiquillos, hoy yo quiero conversar con ustedes sobre un tema que es de verdad en la iglesia cristiana evangélica ya es de una cierta forma un tabú, es de una cierta forma a nosotros nos gusta negar eso, ¿ya? Yo no sé ustedes, pero yo vivo en algunos momentos que me siento mal. Me siento bajoneado, me siento derrotado en algunas veces, ya paso por dificultades que me hacen sufrir. Esta es la verdad, esto pasa en mi vida. Y la intención de esta palabra no es compartir con ustedes algo que los va a decir está todo bien, estar depresivo, vivir pensando en los problemas y todo eso. No tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con compartir una palabra, entender lo que la palabra nos enseña de cómo vivir eso, de cómo vivir esta verdad de la palabra. O sea, que nosotros pasamos por dificultades, pero cómo vivir estas dificultades a partir de la palabra. Como yo dije antes, nosotros como cristianos en algunas iglesias vivimos de una forma que nos hace negar la existencia de estas dificultades, porque vivimos un cristianismo que es un tanto triunfalista. Y esto es verdad, Dios vino para hacernos triunfar, Dios vino para triunfar, pero no en todos los momentos de nuestra vida vamos a estar triunfantes o vamos a estar siempre gozando de una situación buena, sino que a veces vamos a estar bajoneados, pasar por dificultades y todo eso. Y bueno, por vivir este evangelio un tanto triunfalista, ya a veces cuando pasamos por estas situaciones tenemos la tendencia a culpar otras cosas por esta situación. Por ejemplo, ponemos la culpa de las situaciones difíciles que pasamos en el diablo. No, ¿sabes qué? El diablo me está atacando mi vida porque estoy pasando por eso o por aquello. O tenemos la tendencia a poner la culpa en vivir en pecado. No, el tipo está pasando por esta dificultad porque vive en pecado, porque está haciendo esta situación o no sé qué. O ponemos la culpa porque nosotros no estamos buscando. No, esto me pasó esta semana, esta dificultad nos pasó esta semana porque no me consagré suficiente, porque busqué poco, porque no ayuné, porque no sé qué. Y la verdad que nosotros, aunque estemos haciendo todo eso, puede haber la mano del diablo, pero él es herramienta de Dios. Puede ser que haya pecado, pero Dios ya no pune el pecado de esta misma forma. El pecado genera en nosotros dificultades, pero Dios nos cuida en el pecado ya. Y el actuar de Dios no depende de cuánto buscamos. Nosotros buscamos porque queremos tener más de Dios. Entonces, cuando estamos viviendo todas estas situaciones, no solo por estas cosas vivimos, sino que porque hay propósito de Dios en eso. Y Dios, que el mismo Jesús dijo que nosotros íbamos a pasar por situaciones difíciles acá en la tierra. Ahí en Juan 16:33, Él nos va a decir eso. ¿Ya? Él está hablando con los discípulos un poco antes de eso y Él está diciendo, yo voy a ser crucificado, y abiertamente lo está diciendo eso, y ustedes me van a dejar en este momento, voy a estar solo, y ustedes van a pasar por situaciones difíciles. Y en el verso 33 Él va a decir, pero yo no estoy diciendo eso para que ustedes sientan oprimidos o sientan tristes por eso, sino que para que sientan paz, para que entiendan que eso también tiene propósito en esto. Ya en el mundo ustedes van a pasar por aflicciones, pero tengan buen ánimo, tengan paz,
porque yo vencí el mundo. Es esto que él va a decir ahí en este verso. Ya, entonces Jesús está diciendo ya que nosotros vamos a pasar por aflicciones. Entonces, si Jesús dice que nosotros vamos a pasar por aflicciones y eso hace parte de la vida cristiana, ya, ¿cómo yo tengo que enfrentar momentos difíciles? Bueno, ¿cómo yo tengo que enfrentar momentos difíciles? Una buena persona para enseñarnos cómo pasar por eso es David. Porque David, mismo siendo un gran rey, el rey a quien todos los otros reyes fueron comparados, o mismo siendo la persona según el corazón de Dios, como nos va a decir ahí en Hechos, ya él pasó por dificultades. Algunas dificultades que él mismo provocó, como la situación de Betseba, ya que él tendría que estar en la guerra, no estaba, miró a la mujer de otro. Después tuvo una relación con ella y toda esta situación que al final generó muerte, sufrimiento y todo eso, que él provocó esta situación en su vida. Pero también pasó por dificultades que él no las provocó. Por ejemplo, la situación de Saúl. En la situación de Saúl, Saúl era rey, Dios lo rechazó, eligió a David, Saúl se puso celoso y empezó a perseguir a David. Y David no tuvo culpa ninguna en esto, pero en todas estas situaciones había propósito de Dios para enseñar a David y para traer enseñanza no solo a la vida de él, a la vida de muchas otras personas que hoy disfrutan de las historias de David. Entonces había propósito de Dios. Y a donde nos enseña mucho al respecto de cómo David pasaba por estas situaciones de aflicciones es el Salmo 23, que nos va a mostrar la actitud de David frente a sus dificultades. Ya en este salmo él hace una parábola de su relación con Dios, ya en estos momentos de dificultad. Él va a usar una comparación que es muy usada en la palabra, ya que es muy común en la Biblia, que es la comparación de un pastor con su rebaño. Él va a decir que Dios es el pastor y que David va a decir, yo soy una oveja de tu rebaño, yo soy una oveja de Dios. Él nos va a decir eso. Entonces, yo quiero ver las actitudes de David frente a sus aflicciones, ya que nos pueden enseñar. La primera actitud que David tiene frente a sus aflicciones es que él recuerda. Ya David recuerda. Y que eso nos muestra en Salmo 23 del verso 1 al 3, que nos va a decir así: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas por amor a su nombre. David empieza a recordar quién Dios es, él empieza a recordar quién él es para Dios, él empieza a recordar lo que Dios ya hizo en su vida. Él recuerda que Dios es el buen pastor en su vida. Como dice ahí, Jesús lo va a decir ahí en Juan 10:11. Él va a decir, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces él se recuerda que Dios es capaz de entregar su vida por él. Él va a decir, Dios es mi pastor. Entonces yo estoy cuidado. ¿Ya? Él recuerda que él es esta oveja que Dios cuida. Y el mismo Jesús en Mateo 18 del 12 al 13 va a proponer una parábola que va a decir, el reino de los cielos es como un pastor que tiene 100 ovejas y él pierde una, se pierde del rebaño y él dice, entonces él deja las 99 y va a buscar esta oveja y cuando la encuentra hace una fiesta para celebrar porque volvió esta oveja. Entonces David se da cuenta de que Dios tiene este aprecio y que él es esta oveja. Entonces cuando pasa por estas situaciones, Dios es capaz de hacer todas las cosas por él, por David. Entonces él también se recuerda lo que Dios ya hizo en su vida. Ya así como Jeremías va a decir en Lamentaciones 3:21, yo quiero traer a la memoria aquello que me da esperanza, aquello que me trae esperanza. Ya, y él va a decir entonces, él va a empezar a declarar, ¿sabes qué? Dios es mi pastor y mi pastor y el pastor es el que
dar la vida por las ovejas, entonces Dios va a dar la vida por mí. ¿Sabes qué? Él va a buscar la una y deja las 99 y va a buscar la una. Entonces nada me va a faltar. Dios, ¿sabes qué? Ya en otros momentos me condució a pastos de descanso. Ya me trajo junto a las aguas tranquilas. Ya Dios ya me puso en muchas situaciones de salvación. Entonces él empezó a recordarse lo que Dios ya hizo en su vida. Él mantiene fresco en su mente ya el cuidado de Dios en su vida. Ya, y nosotros necesitamos aprender a hacer lo mismo. Nosotros necesitamos aprender a hacer esto mismo, recordarnos. Ya, nosotros en los momentos de aflicciones necesitamos recordar quiénes somos. ¿Ya? ¿Quiénes somos nosotros en Dios? ¿Quién Dios es? ¿Ya? Y también aquello que Él ya hizo en nuestra vida. Entonces la primera cosa que David hace en los momentos de aflicción es recordar. ¿Ya? Él recuerda. La segunda cosa que David hace en sus momentos de aflicción es que Él declara. ¿Ya? Él declara. Mira lo que va a decir Salmo 23, verso 4. Nos va a decir: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Él declara, él dice, aunque yo esté en una situación compleja, peligrosa o difícil, ya, yo no temo el peligro. ¿Por qué? Porque Dios, tú estás conmigo. Él empieza a declarar esta situación. ¿Por qué? Tu vara de pastor me reconforta. Él empieza a declarar. Él declara para que él entienda eso, para que en su corazón él entienda eso, ¿ya? Pero él también declara para todos que puedan escuchar el reino espiritual, el reino carnal, todos que puedan escuchar eso, que Dios está en el control de esta situación, aunque sea una situación difícil. Él declara, Dios está en el control de esta situación, porque David sabía que nada en su vida ya huía del control de Dios. Todo estaba bajo la mano de Dios. El Salmo 39 nos muestra eso, porque es un salmo hecho por David, y a donde David declara eso. Él va a decir, Dios, ¿sabes qué? Yo no tengo a dónde huir de ti. Si voy al infierno, ahí tu presencia me acompaña. Dios, si voy al cielo, ahí tu presencia me acompaña. Dios, la verdad que de cima a abajo, de un lado a otro, tu presencia me cubre. Ya yo fui lavado con tu sangre, tú me cuidas en todo eso. Ya, Él va a decir que cuando estaba en el vientre de mi mamá, ahí tú ya me conocías y tenías planes para mí. En todo eso tú me cuidas, en todo eso tú me estabas cuidando todo tiempo, Dios. Entonces Él declara eso. Él sabe que Dios lo cuidaba, como Él declara en el Salmo 139. Entonces David entendía que lo que él estaba pasando había propósito de Dios, que todo lo que pasaba en su vida estaba dentro del propósito de Dios, como nosotros vamos a aprender de Pablo ahí en Romanos 5 del 3 al 5, donde él va a decir que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce perseverancia y todo eso, y al final esto va a resultar que nosotros vamos a entender el amor y el cuidado de Dios en nuestra vida. Es esto. Entonces, David declara, en la verdad, declara que el cuidado de Dios y que él entendía el propósito y lo que estaba pasando en la vida de él, ya. Y nosotros necesitamos declarar en nuestras vidas también. Nosotros necesitamos hacer lo mismo, declarar en nuestras vidas. En los momentos de aflicciones necesitamos declarar para todos, ya, para todos que puedan escuchar que Dios está en el control de nuestra vida, ya, y que el propósito de Él se va a cumplir en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, esta es la segunda cosa que David hace en sus momentos de aflicción. La tercera actitud de David en los momentos de aflicción es que él busca, ¿ya? Nosotros vemos esto en el Salmo 23, de los versos 5 a 6, que nos va a decir así.
Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Ya, esto Él va a decir, esto David nos va a decir. ¿Y qué Él está diciendo? Él está buscando de Dios ahí en este momento, Él está buscando de Dios solución para lo que Él está viviendo. Él busca dirección de Dios. Nosotros vemos esto en el Salmo 23, en el verso 5, que Él va a decir, hace una mesa delante de mis enemigos. Los enemigos en la vida de David podían ser enemigos de una situación o personas efectivamente, pero él está diciendo, hace una mesa delante de mis enemigos. Tráeme una dirección, una solución para eso. Él también va a buscar la presencia de Dios. En el mismo verso 5, él va a decir, unge mi cabeza. Ya, él está buscando presencia de Dios. El aceite en la palabra tiene una representación de la presencia de Dios. Y él está diciendo, unge mi cabeza. Él está diciendo, derrama de tu presencia sobre mi cabeza, sobre mí. Derrama de tu presencia. En el mismo verso 5, él va a buscar el cuidado de Dios. Él va a decir, llenas mi vaso. Él va a decir, llenas mi copa. Él va a decir, trae Señor, cuidado de ti. Trae suprimiento en esta situación. Ven a resolver esta situación. Ven a dar tu voluntad a esta situación. Y en el verso 6, en Salmo 23, verso 6, Él busca estar en la casa del Señor. Él dice, yo quiero habitar en tu casa para siempre. Él dice, yo quiero habitar contigo para siempre. Entonces él busca estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que la respuesta y las soluciones que él estaba buscando ya solo iban a venir de Dios. Él solamente iba a encontrar en el Señor esto. Entonces él va a buscar en el Señor, estas respuestas. ¿Ya? Y esto es lo que Jesús nos enseña de verdad. Esto es lo que Jesús nos va a enseñar ahí en Mateo 6, el verso 33. Antes de eso, Él viene diciendo que nosotros no tenemos que estar preocupados con tantas cosas, con que vamos a vestir, con que vamos a comer, con el cuidado de las cosas del día, porque Dios sabe todas nuestras necesidades, solamente las tenemos que entregar en su presencia. Y en el verso, entonces en Mateo 6, 33, Él va a decir a nosotros que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas nos van a ser añadidas. Entonces quiere decir, Jesús nos está diciendo, busquen a Dios, porque la solución de estas situaciones todas están en Dios. Ya, mientras ustedes buscan el reino de Dios, las cosas de Dios, las otras cosas todas van a ser añadidas. Entonces, nosotros también necesitamos buscar en Dios. Nosotros cuando estamos en situaciones difíciles necesitamos buscar en Dios. En los momentos de aflicción necesitamos buscar dirección, necesitamos buscar presencia, necesitamos buscar cuidado y la casa del Señor, porque es ahí que nosotros vamos a encontrar las respuestas. Es de ahí que va a venir la respuesta para aquello que necesitamos. Esta es la verdad. Y yo quiero incentivarte a usar eso como guía para los momentos difíciles. Esto que David hace, esto que David declara, estos 3 puntos, ya, el recordar, el declarar y el buscar, ya, que David hace en este momento, pueden guiar a nosotros en los momentos difíciles, en los momentos que estamos pasando por dificultad. Entonces, cuando tú estés en aflicción, yo quiero que tú hagas así como David, te recuerde, declare y busque a Dios, ya, y pase por eso declarando, así como Pablo va a declarar en 2 Corintios 4, 8 a 11, que nos va a enseñar los mismos principios ya que nos enseña David. Pablo va a decir así: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos
en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Él está diciendo, bueno, nosotros vivimos toda esta situación, pero no somos derrotados por ellas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos todo eso para que Jesús sea formado en nosotros. Nosotros vivimos todo eso para que la vida de Jesús sea formada en nuestra vida. Entonces, nosotros, quiero decir exactamente, tú y yo pasamos por tribulaciones, tú y yo pasamos por estos momentos, porque hay plan de Dios para nuestra vida, porque hay plan de Dios para todo eso que pasa y hay un propósito de Dios en cada situación, incluso las situaciones difíciles de tribulación, las que tú te quedas bajoneado, las que te sientes mal y que te hacen sufrir. También hay propósito de Dios en todo eso y nosotros necesitamos aprender de Dios todo eso. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Nosotros pasamos por estos momentos para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces quiero pedir que cierre tus ojos, baje tu cabeza y vamos a orar por esta palabra. Dios, delante de tu presencia, yo te agradezco por esta palabra, porque antes de ministrar hacia los otros, esta palabra ministró a mi corazón. Pero yo te pido que cada uno que escuche esta palabra y yo también, que esta palabra quede firme en nuestra mente, quede fija en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, porque quizá en nuestros momentos de tribulación y todo, nosotros no conocíamos estos principios, ya que David nos enseña acá, pero ahora nosotros conocemos. Entonces, de ahora hacia adelante, que cada momento de tribulación que pasemos, que cada momento de aflicción que pasemos, nosotros nos recordemos de eso que aprendemos acá con David, ya con esta palabra, que Dios, cada vez que estemos caminando en el valle, ya que esta palabra se nos recuerde y que nosotros sepamos lo que hacer, que nosotros recordemos, que nosotros declaremos, que nosotros busquemos lo que es tu voluntad. En nombre de Jesús, ven a dejar eso fijo en nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Les agradezco por haber acompañado hasta este momento. Ya, espero que la palabra te haya bendecido. Te pido, deja tu like, comparta otra vez esta palabra para todos tus amigos, para que también entremos todos, aprendamos con David eso y entremos todos en esta conversa. Sigue nosotros en las redes sociales. Nuestras redes sociales tienen más contenido también que no subimos al YouTube. Y que Dios te bendiga mucho. Que tu semana sea muy bendecida. Chao, chao y hasta el próximo video.